del día de hoy, con el título de La química en la valorización de la basura. Tenemos el agrado y el honor de tener a la doctora Carmen Ortiz Cervantes, joven investigadora del Instituto de Química, la cual nos va a hacer esta presentación. Pero antes quiero hacer leer una pequeña semblanza de la doctora. La doctora Ortiz se graduó como licenciada en análisis químico-biológicos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Posteriormente realizó estudios de maestría y doctorado en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la asesoría del profesor Juventino García, en el periodo de 2009 al 2015. En 2016 realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Toronto, en el grupo del profesor Mark Lautens. A su regreso realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, en el grupo del profesor Diego Solís Ibarra. De 2019 a 2020 fue catedrática CONACYT en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Desde el 2017 es parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Su principal línea de investigación se centra en el diseño, síntesis y evaluación de catalizadores, tanto en sistemas homogéneos como heterogéneos. Y bueno, como dije hace un momento, la doctora nos dará la conferencia sobre la química en la valorización de la basura. Adelante, doctora Carmen. Muchísimas gracias por la presentación. Sí. Perdón, doctora, antes de que le deje totalmente la palabra, voy a pedirles a los asistentes que mantengan su micrófono en silencio y, de ser posible, sus cámaras apagadas para evitar que nuestra transmisión se pueda interrumpir. Ya en el momento de las preguntas lo podrán abrir. Adelante, doctora. Ok, nuevamente, gracias por su amable presentación, maestra. Bueno, pues dentro de este ciclo de conferencias que están llevando en los distintos colegios de ciencias y humanidades pertenecientes a la UNAM, ahora me encuentro, pues, ahora sí que a la distancia con ustedes, con los alumnos y profesores del plantel Naucalpan. Y he titulado esta plática, La química en la valorización de la basura. Voy a empezar con algo tal vez muy general, que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Seguramente es una palabra que hemos escuchado en repetidas ocasiones, y esto es incluso más reciente, y eso tiene que ver porque muchos de los gobiernos tienen basados sus planes de desarrollo en el desarrollo sostenible. ¿Y qué implica un desarrollo sostenible? Implica este equilibrio entre el medio ambiente, crecimiento económico y el bienestar social. En 2015, varias naciones del mundo se reunieron y establecieron en particular 17 objetivos, los cuales, de ser cumplidos en sus metas, podría lograrse este desarrollo sostenible. Fin a la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente, crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, y uno muy importante en el cual nos estamos basando es la producción y consumo responsable. Otro es la acción por el clima, la importancia de la vida submarina, de los ecosistemas terrestres, la paz, la justicia en las instituciones que sean sólidas y la alianza para lograr los objetivos. Esta agenda tiene, como ven, son 17 objetivos, pero son más de 170 metas que se planteaban cumplir a más tardar en 2030. Como les digo, en el objetivo 12 habla de que para este año de 2030, se planeaba reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. Esto es básicamente economía circular, que es cuántas veces puedes darle utilidad, cuántos ciclos puede tener un objeto, ¿no? Un bien, en este caso. Aquella, pues la lineal es, lo usas, lo tiras.
Y también pues hay algunos que pueden ser reciclados y otros no solo reciclados, sino reutilizados. Y es que en la jerarquización de los residuos, estos se encuentran de la siguiente manera. Hay algunos residuos que se puede prevenir si no lo usas, pues mejor, ¿no? Hay otros que que sí lo debes usar o sí lo puedes usar, pero puedes disminuir su uso, minimizar su uso. Hay otros que son bienes que puedes reutilizar o reciclar y otros valorizar. Es justo de lo que les voy a hablar, de la valorización. Y como ven, la valorización es el último chance que tiene un residuo de ser aprovechado antes de su disposición final. Y en particular, pues hablaremos de residuos lignocelulósicos y residuos sólidos urbanos. Este es un ejemplo muy, muy particular de la Ciudad de México, que pues, aquí tengo unos datos que nos hablan de la cantidad de basura que se produce en la Ciudad de México. Es alrededor de 13.149 toneladas. Esto que equivaldría más o menos a llenar el Estadio Azteca desde todo, completamente, más o menos, si no es que un poquito más. Y es más o menos un 1.4 kilos por habitante por día. Eso es demasiado, ¿no? Como ven en la gráfica, se presentan la generación de toneladas por día en los últimos años. Solo se tienen datos hasta 2019. Pero algo que igual no está tan mal es, que yo no lo veo tan mal, es que 2018 a 2019 el aumento no fue tan drástico como fue de 2017 a 2018. Pero ahí va a estar el problema, ¿no? Ahora vamos a ver cómo va a estar tanto para 2020 como para 2021, en una época completamente diferente a lo que habíamos vivido antes. Y bueno, de esa enorme cantidad de residuos sólidos que son recolectados en la Ciudad de México, un poquito más de la mitad van a los rellenos sanitarios. Y eso no solo es costoso económicamente, como podemos ver aquí, que le cuesta a la ciudad 617 millones de pesos al año, sino que también es algo pues bastante costoso para el medio ambiente, que muchas veces nos olvidamos y lo consideramos en menor medida. Y bueno, seguramente ustedes saben que la mayoría de estos tiraderos o rellenos se encuentran en el Estado de México. El 99% de la basura que sale de la Ciudad de México se deposita en tiraderos del Estado de México. Y de esta cantidad de residuos, muchos pudieran ser aprovechados, pero bueno, los datos muestran que eso no sucede. Hay algunos que sí se han logrado su reciclado, principalmente como en el caso de algunos compuestos orgánicos, bueno, de productos orgánicos como papel, servilleta, huesos. Esos casi se reciclan y se reusan en más del 100, bueno, en un 100%, casi en su totalidad, ¿no? Igual el papel, el reciclado es bastante alto, alrededor del 75%, pero otros, como el plástico, es muy, muy bajo. Solo 0.36% del plástico que desechamos puede ser aprovechado. El vidrio, pues, también es bastante bajo, pero aún así es alto comparado con otros. Los textiles esos están completamente en el olvido, no son de ninguna manera aprovechados. Los metales, sí, también igual, muchos de ellos, pues, son un poco más valiosos y pueden ser, sobre todo por algunas empresas, ¿no? Que se dedican al reciclado de metales. Y igual que es con lo que nosotros más trabajamos, con residuos de madera, vean, el porcentaje de aprovechamiento de estos residuos es muy, muy bajo. Y otro dato que también obtuve de este inventario de la Ciudad de México es que en muchos hospitales también la cantidad de residuos es muy, muy alta. Y casi el 100% va a incineradores o a rellenos sanitarios. Vean, estos son datos de 2019,
en el Hospital General, no en tiempos de COVID, esto es 2019, se generaban alrededor de 307 kilos por día, que es bastante alto, ¿no? Ok, Ujú. pero ¿qué pasó? Los plásticos no son malos, nos han ayudado en muchísimas cosas, incluso han salvado vidas, nos han permitido cierta comodidad, así lo podría decir yo, y estábamos en una época en la que, pues, estábamos disminuyendo el uso de popotes, de plásticos de un solo uso, pero ¿qué pasó en 2020? Pues así que nos cayó la pandemia, ¿no? La pandemia causada por el SARS-CoV-2. Pues esto implicó el uso de cubrebocas, bueno, las mascarillas, los gogles, algunos usaban guantes, todo el equipo de protección, ¿no? También de los médicos. Su equipo muchas veces pues era de plástico, este, para cubrir también los cadáveres, los envolvían en plásticos, a los enfermos los aislaban con plásticos. Nosotros también hicimos muchísimas más compras en línea, a domicilio. Eso implicaba muchísimo más cartón, más plástico, todo el embalaje, ¿no? De estos productos. ¿Qué pasa después con la vacunación? Pues más plásticos que son bastante útiles, ¿no? Para poder hacer las aplicaciones de la vacuna. Igual los test, las pruebas COVID, muchos de esos dispositivos son plásticos, donde se desarrolla la pruebita del antígeno o del anticuerpo, dependiendo, ¿no? Entonces, no tengo bien el dato. Ahorita más adelante les presentaré algunas tablas, pero es de esperar que sean bastante altos el aumento de consumo de plásticos. ¿Y qué sucede? Pues que muchos de estos plásticos no van a los rellenos sanitarios. ¿Por qué? Pues no sé, igual algunos tendrán la respuesta, ¿no? Pero hoy yo recuerdo, bueno, hoy en la mañana que caminé de la casa al trabajo, mm, vi 4 cubrebocas, me encontré con 4 cubrebocas tiradas en la calle. Hay otros días que tal vez he visto más. He ido también a caminar al bosque y he visto cubrebocas. ¿Por qué razón? No lo sé. No sé también si fue un descuido que a alguien se le cayó o alguien lo tiró deliberadamente. O la misma basura que nosotros depositamos en los botes, pues se la lleva el aire, vuela. Y pues muchos de estos cubrebocas pues terminan en el mar o en el medio ambiente, ¿no? En los bosques, en la calle. ¿Ok? Pues entonces ahí pues hay mucho que tenemos que hacer, ¿no? Si bien el COVID nos ha afectado muchísimo, a quienes perdieron sus seres queridos, la economía la afectó demasiado, pero también estamos afectando muchísimo al medio ambiente. Entonces, ¿qué se puede hacer, no? Muchas cosas se pueden reducir, dejar de usar, algunas son indispensables a su uso, entonces, ¿cómo podemos valorizarlas? ¿Cómo podemos llevarla a los centros de almacenamiento para que se haga un correcto uso de su disposición? Y bueno, estos plásticos pues son polímeros, este, como el polietileno el polipropileno, el poliestireno, los polietilenos de baja densidad, de alta densidad, los policarbonatos. Vean, es el tipo de materiales por el tipo de polímeros que están compuestos. Hay algunos que sí son muy fáciles o ampliamente, se tienen metodologías bien conocidas y bien descritas para su reciclado, ¿no? Sobre todo el polietileno de alta densidad, el polietileno tereptalato, ajá, esos carbonatos, y algunos que no se reciclan con tanta facilidad, como el propileno y el polivinilcarbonato, y otros, pues muy raramente pueden ser reciclados, como sobre todo el polietileno de baja densidad, que compone principalmente estos plásticos de un solo uso, como las bolsas del súper. Y pues ahora, ¿no? ¿Qué pasó con la pandemia? Que todo estaba en los plásticos, ¿no? El pan, las tortillas, en todos lados están
cubiertos para que no entrara el virus o no tuviera contacto con esos productos, entonces su uso se disparó. Vean, ahora nos vamos a, las, a los cubrebocas. Estos son datos para algunas ciudades de México, como la Ciudad de México, Ecatepec, Guadalajara, ciudades muy grandes. Y el número de cubrebocas que son tirados a la basura por día aproximadamente. Y esto es considerando que más o menos el 80% de la población usa el cubrebocas, porque pues, obviamente también hay quienes no aceptan su uso, ¿no? Y unos pues también están disminuyendo más su uso y otros pues utilizan cubrebocas que, que son reutilizables. Y vean, por ejemplo, para la Ciudad de México, por día, esto fue en marzo de 2021, alrededor de 17 millones de cubrebocas por día. Según la norma, y en la mayoría de los casos, estos cubrebocas iban a incineradores o a confinamiento, u otros eran depositados en rellenos sanitarios. Es enorme la cantidad. Y bueno, como les digo, ¿qué es lo principal que se hace o que se está haciendo? La incineración. Esta es pues simple, es quemar todo, quemarlo completamente, ¿no? O sea, el volumen de esa cantidad de basura se reduce hasta el 90%. Y obviamente pues también destruirá el virus, ¿no? Pero pues es bastante costoso estos hornos de incineración, requiere muchísima energía. La principal desventaja es pues, que liberan contaminantes muy tóxicos, ¿no? Como las dioxinas y furanos. Otra estrategia sería la pirólisis. Se requiere de menor energía, también igual se reduce en gran medida el volumen, no genera las dioxinas y furanos, esas toxinas tan tóxicas, es bastante eficiente, se considera un proceso sustentable, pero pues sigue siendo un proceso bastante costoso, sobre todo al inicio, y pues requieren un tratamiento los desechos. Y el otro, que es el más común tal vez, es depositarlos en un relleno sanitario. Este es simple, es económico, no requiere de gran infraestructura, pero no es sustentable sobre todo para el ambiente, porque requiere grandes espacios de tierra, también se generan gases que finalmente son liberados a la atmósfera y pues también se contamina la tierra. Es bastante costoso para el ambiente. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de una investigación que se hicieron el tratamiento pirolítico de un cubrebocas con este filtro del 94%. Y bueno, el cubrebocas para aprovecharlo, hacer algún tratamiento, pues primero tienes que saber de qué está compuesto, ¿no? Y en este caso, pues es principalmente polipropileno, alrededor del 73%, polietileno, 13%, nylon, que es principalmente, tiene que ver con los resortitos que van en los oídos, y el hierro, que es donde se coloca sobre la nariz. Bueno, este es el nylon, este es el polipropileno y el polietileno. Cuando hicieron el tratamiento catalítico por medio de pirólisis, pues lograron descomponer estos polímeros tanto en dióxido de carbono como tanto en hidrógeno como metano, y solo en presencia de CO2 logran obtener monóxido de carbono. Estos gases son de gran utilidad para la síntesis de otras moléculas. Entonces, pues al final obtienes estos bloques de construcción que te van a permitir sintetizar otros materiales u otros polímeros. No es tan grande la eficiencia, pero es bastante bueno, ¿no? Que no solo no liberas esas toxinas, sino que obtienes productos de valor agregado. Otra cosa que también encontré que se puede hacer con los cubrebocas es que este grupo de investigación preparó unos catalizadores. ¿Y cómo es que sirvió el cubrebocas? Le hicieron un tratamiento con hidróxido de sodio, le agregaron una sal de níquel, cloruro de níquel, y pues el níquel se depositó sobre
el cubrebocas. Y este simple proceso pues mató al coronavirus, ¿no? Que pues también es otra, ¿no? O sea, ustedes se animarían a levantar un cubrebocas que encuentren ahí, que alguien dejó en el súper o en la calle o no sé, pues no, ¿verdad? Si no recogemos muchas veces ni una bolsa o cualquier basura, menos un cubrebocas. Entonces, pues es el riesgo, ¿no? Que pues creemos que pueda tener alguna carga viral tal vez. No sabemos cuánto tiempo haya pasado desde que se desechó hasta que te lo encontraste. Entonces, este cubrebocas lo que hicieron es someterlo a temperaturas bastante altas y hasta carbonizarlo. Entonces, el mismo cubrebocas sirvió como material para que el níquel se depositara sobre esa superficie y eso generó un material compuesto por nanotubos de carbono y pues se puede utilizar en muchísimos otros procesos, ¿sale? Y bueno, y es así como la química pues también nos da una alternativa, ¿no? De valorización. Pues no sabemos si los químicos tenemos la respuesta correcta, pero el seguro el intento lo estamos haciendo, ¿no? Ok. Y pues el chiste es esto no es alquimia, pero podría serse considerada así, ¿no? Que pues partes de, como de la basura puedes obtener productos o bastante útiles y estos bloques de construcción que te puede generar materiales de mejor valor, de un mayor valor. Y en todo esto tiene que ver algo que se llama catalizador. Más del 70% de todos los procesos que se llevan a nivel mundial, en más del 70% está implícito el uso de un catalizador. Nuestras enzimas son catalizadores. Entonces, tienen la mayoría de esas tienen centros metálicos y el refinado de gasolinas requiere catalizadores. La fijación, perdón, los fertilizantes requieren del uso de catalizadores. ¿Y qué es un catalizador? Es esa especie que acelera la velocidad de una reacción. En lugar, no sé, de tardarte, no sé, un día en llegar a la otra montaña, el catalizador te ofrece una ruta en la que puedes llegar en una hora y a menor energía, ¿no? Pues como les digo, muchos de estos están basados en estos metales que están aquí en el centro de la tabla periódica, los metales de transición, como hierro, rutenio, platino, rodio, níquel. Y de verdad es difícil imaginarse la vida sin el uso de catalizadores. Y obviamente algunos son muy preciosos y muy costosos, ¿no? Y esto principalmente se encuentra asociado a su abundancia. Aquellos que son más abundantes generalmente son de menor costo. Y otros como, no sé, como rodio, rutenio, paladio, su abundancia es mucho menor y hace que también el costo sea muy alto. Pero para cuando llevas una reacción catalítica, eso es lo padre, ¿no? Que no necesitas agregar un montón de catalizador. Son cantidades subestequiométricas, mucho menos en la cantidad que están los reactivos. Y además, el catalizador en muchos casos se puede regenerar o se puede colocar en algún soporte o depósito que permite que solo entren los reactivos y salgan los productos y que en el proceso, en el proceso se lleve a cabo la reacción, ¿no? Sin que el catalizador se degrade. En el grupo de investigación lo que nos enfocamos más, bueno, de lo que yo estoy trabajando, es en valorizar derivados de biomasa, en particular la lignina. Y la lignina, pues, es un componente de esta biomasa junto con la celulosa. Entonces, lo que nosotros buscamos es que obtener esos monómeros por los que está integrado la lignina y poder obtener productos de valor agregado, como algunos combustibles o productos químicos, como la vainillina, algunos disolventes, como hexano, tolueno, perdón, como tolueno, gileno,
Y en todos pues, procesos pues implica el uso de un catalizador. Como sabemos, la mayoría de los bienes que usamos pues vienen desde el uso del petróleo, ¿no? Y tienen que pasar por algún proceso químico, usan algunos combustibles. Y bueno, es otra cosa, ¿no? Que en muchos de estos procesos está implicado el CO2, este gas contaminante, que si ya bien hay mucha investigación para poder absorberlo y luego poder obtener otras moléculas de valor agregado, pues aún así la cantidad de CO2 que estamos vertiendo a la atmósfera es elevadísimo. Por ejemplo, recuerdo que para producir 1 kilo de plástico produces 3 kilos de CO2. O sea, es la verdad bastante alto la cantidad de CO2 que se produce en cada uno de los procesos. Pero si utilizamos otras fuentes alternas como la biomasa, que en muchos casos son productos de desecho, y esto también los metemos a este ciclo de, de los productos, de estos bienes, de estos químicos o combustibles, también podemos obtener productos de valor agregado para el consumo y nuevamente pues estos algún momento los tendremos que desechar, pero igual si podemos valorizarlos, otra vez podemos obtener bloques de construcción que pueden entrar nuevamente al ciclo. Bueno, los que le estoy platicando el día de hoy, ¿no? El uso de los catalizadores en la biomasa y pues bueno, también aprovechamos para hablar mucho de los plásticos, ¿no? Que es de gran importancia. Bueno, y como conclusión, bueno, obviamente la disminución es evidente de los recursos, sobre todo los no renovables, es bastante evidente. Igual el incremento poblacional y también las situaciones en las que nos encontramos, pues nos obliga realmente a replantear muchas de las actividades, ¿no? Y de los procesos que estamos llevando a cabo. Y pues tal vez con la química tengamos las herramientas, o una muy específica es la catálisis, que nos ofrece una alternativa para dar solución a la problemática. Y esto sobre todo a través de procesos sostenibles. Es todo y pues así que si alguien quiere preguntar. Muchas gracias, doctora. Pues sí, ha sido muy interesante la presentación que nos ha dado y de alguna manera poder tomar conciencia en estos momentos del manejo de lo que estamos usando como para nuestra protección, como son las cubrebocas. Tenemos una pregunta de la profesora Elizabeth Nava. Nos dice que de dónde se obtiene la biomasa con la que trabajan. Con la que trabajamos nosotros, sí. Nosotros estamos trabajando con acerrín de madera, de esos desechos de carpintería. Pero pues también el plan es trabajar con madera de la que se desecha en la ciudad. De estos muebles, principalmente. ¿Se tiene algún lugar de depósito donde uno o cómo se hace la recolección de esos muebles de desecho de madera? No, pues en principio, pues eso no lo hemos hecho, aún no lo hemos hecho. Ahorita solo es de desechos de carpintería, de las que conocemos, ¿no? Pero pues tendría que ser un plan y eso implicaría pues más otra estrategia. Es que ahorita es a nivel laboratorio. Sí. Ok. Sí, es más controlado y cuando ya tengamos tal vez la metodología con esta madera, pues también hay que ver que es muy heterogéneo, ¿no? Las fuentes de los muebles, o sea, dependiendo de la composición de cada uno, pues también es las características que tendrá esa. Es que cuando hablamos de madera, pues la composición es muy diversa. Tiene Sí. da igual, por ejemplo, hay tres tipos de madera: la madera suave, la madera dura y la madera que proviene de hierbas. Mucha de los muebles pues es madera suave. Y pues más o menos sí conocemos y sabemos qué composición esperar de esa madera. Ok. Ajá. Bueno, no sé si dentro de los chicos tenemos otra pregunta aquí en el chat.
Alma Cortés nos pregunta, ¿existe alguna organización que regule el manejo de desechos? Sí, en las normas mexicanas hay, ya, hay mucha regulación, sobre todo de todos los desechos, aquellos que son peligrosos, residuos, mm, pero la mayoría, sí, sobre todo los peligrosos se van a confinamiento. Ok, también tenemos una pregunta de Dafne González Reyes. Ella nos dice, ¿qué sitios existen actualmente para tratar esta forma de desechos? Yo supongo que se referirá a los desechos ahorita que usamos. Sí, No, sí, o sea, que dice, ¿qué sitios existen para este tipo de desechos? La pregunta de Dafne. sí, como les mencionaba en las diapositivas, la mayoría van a incineradores. Entonces hay centros de recolección, aunque sabemos que en realidad pues, todo lo mezclamos, ¿no? O sea, nosotros tiramos los cubrebocas directamente a la basura, muchas veces no los separamos y pues se van con todo lo demás a Ok, a los centros de, ¿cómo se llaman? Sí, de almacenaje y ya después de donde van a los rellenos sanitarios. muy bien. La profesora Juana Judith Chávez nos dice que de tallos frescos se puede obtener lignina. Y la profesora Elizabeth Nava nos comenta que en los SH se genera una enorme cantidad de desechos por las podas. ¿Serían susceptibles de utilizarse en este proceso? Sí, sí, claro que sí. Lo que pasa es que muchas de estas podas también se puede utilizar como composta, ¿no? O en los parques también sobre todo para decoración. Y pues yo ahí no lo veo tan mal, pero hay un tipo de madera pues es más difícil que es más recalcitrante, ¿no? De integrarse nuevamente al ciclo y más tardado. Y además pues puedes aprovecharlo para obtener productos de valor agregado. Pues sí, claro que sí puede ser una opción esas podas. Doctora, esta es una pregunta mía. Sí. Entonces, cuando usted nos habla de la valorización de la basura, ¿se refiere en el sentido de, en cuanto al costo para su proceso, para poderla reutilizar? Sí, bueno, es que si recordamos esta pirámide de la economía circular, cómo se encuentran jerarquizados los residuos, pues Sí. hay muchos que sí se pueden reusar, reutilizar, pero algunos que ya es muy difícil, ¿no? Reutilizarlos y reusarlos. Y esa opción pues es valorizarlos. Y casi siempre es un tratamiento químico que permite obtener productos de valor agregado. Este, mm, en muchos casos, este, mm, por ejemplo, es, es justo que se busca eso, ¿no? Que no vuelvas a meter a este ciclo más derivados de petróleo, sino tener una alternativa. Ajá, Ujú. o sea, un costo-beneficio. Sí, exactamente. Y eso también disminuye, en principio, las emisiones de dióxido de carbono. Claro. Ujú. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta, chicos, profesores presentes? ¿Alguna otra pregunta que tengan para la doctora sobre el tema de la valorización de la basura? Nos dice Alberto Vázquez Gómez. Con el aumento de desechos inesperado por el COVID-19, doctora, ¿usted cree que se llegue a la meta que tenía prevista de desarrollo sustentable para el 2030? Pues la verdad es que sí está muy difícil. Sí, sí, sí. Y pues sobre todo por la incertidumbre actual, ¿no? Ni nosotros mismos sabemos cómo va a estar en unos meses, ¿no? Ujú. Pero sí, sí se ve bastante complicado. Ok, tenemos otra pregunta de Nancy Daggio, es una chica de primer semestre. Nos dice, ¿hay alguna forma eficiente de lograr la economía circular? Es bastante complicado, no hay así como, bueno, yo al menos no lo veo tan fácil. Mm, pues yo creo tratando de usar estos principios, ¿no? De dejar de consumir tanto y pues lo que consumes, tratar si lo puedes reducir. Por ejemplo, algo muy en particular es la ropa, ¿no?
Muchas veces nos compramos ropa que es prácticamente desechable y también cuando pues la lavas genera un montón de microplásticos y al final pues es tan mala esa ropa, tan de mala calidad, pues ya es un desecho, ¿no? Y consumes. Y a veces puedes, no sé, invertir en tal vez en ropa que no sea tan desechable. Ujú. Ese podría ser algo, podríamos reusar algunas cosas, hacer como más, hacer más estos procesos, ¿no? Yo creo que es Sí. como más podemos influir. Y pues ya, así que nosotros como químicos, pues buscar esas alternativas a través de la química, en particular con el uso de los catalizadores. Ok. Entonces, el consejo sería que cuando compremos algo, busquemos la forma de que no sea de usar y tirar, sino que tenga más tiempo de vida para uso, ¿no? Sí, Es, ujú. Por ejemplo, sí, y luego están de moda, ¿no? No voy a decir el nombre, pero de una mueblería muy, muy famosa, que los muebles muchas veces son desechables. Y esta empresa llegó a México y tiene muchos problemas con sus permisos para talar bosques en México. Ajá. Esta empresa creo que es de Suecia. Entonces, ay, ah, ajá. bueno. Bueno, tenemos más preguntas, doctora. Sí, Nora Cortés nos dice, ¿cómo se generan los residuos radiactivos? Y Tabata Escudero Maldonado, también de primer semestre, nos dice, ¿cuáles son considerados los catalizadores más eficientes? ok. ¿Cómo se generan los residuos radiactivos? Pues muchas veces va intrínseco en el elemento. Eso es como que tendría que ser algo muy específico de lo que estemos hablando. Si tiene implica la presencia de un elemento que genera esos isótopos radiactivos, pues va a ser radiactivo, pero no sabría específicamente a qué se refiere. Este, mm, A lo mejor dentro de las pilas o algo así, ¿no? sí, pero sí depende mucho del tipo de residuo del que estemos hablando. Ujú. Ok. Sí. ¿Y existe un catalizador eficiente? Sí, hay muchísimos, muchísimos. Para hacer los plásticos utilizan catalizadores, sobre todo de los elementos de los elementos de transición, pero de los primeros, así se le llama, que son excelentes catalizadores en condiciones de baja presión y de temperatura. Se pueden generar estos polímeros. Para el refinado del petróleo hay muchísimos, a base de níquel, sobre todo para desulfurar, de molibdeno. Pero pues, ¿cuál es el mejor? Pues el que del producto, ¿no? A menor costo. Oh, muy bien. Ujú. También tenemos otras más preguntas, doctora. Alejandro Paz López nos pregunta, ¿qué especies de madera generan más lignina? Sí, la mayoría tiene como entre el 15 y el 30% de su composición. Y las que tienen más es las maderas, por ejemplo, la de álamo, que es maderas blandas. El eucalipto también tiene bastante contenido de lignina. El pino, por ejemplo, no tiene tanta lignina, pero pues en México es el árbol que más abunda, ¿no? Entonces, por eso es importante trabajarlo. Ujú. Muy bien. Andrea Lorenzana nos pregunta, entonces, la valoración se refiere sobre todo a las alternativas que se seleccionan según los desechos de los que hablemos. Sí, sí. Y esta valorización, yo solo me enfoco a la valorización química. Ujú. Ok. Sí, y Greta, depende claramente. Ujú. muy bien, gracias, doctora. Greta García nos pregunta, si ya se sabe que los residuos son peligrosos, ya que algunos no se pueden reutilizar, ¿en dónde es que se pueden dejar o cómo se pueden combatir? Al final, ¿qué pasa? Nosotros delegamos, ¿no? Muchas veces en las mismas escuelas, ustedes seguramente han de saber, se separan los residuos, la basura, de acuerdo a lo peligroso que pudiera ser, ¿no? Pero, por ejemplo, me contaba la persona que se encarga aquí en el instituto de almacenar los residuos peligrosos, que son disolventes, compuestos químicos. Para empezar, muchos de estos
personas que trabajan aquí no hacen un separado adecuado, ni siquiera el etiquetado, ni siquiera te dicen, este tiene, nada más llegan y le dan el residuo. Y muchas veces así es en nuestra casa, ¿no? Sí tratamos de separar la basura, pero al final, pues toda se amontona, toda se mezcla y no, y es más difícil. Entonces, ese tipo de basura principalmente, pues va a los confinamientos o a los incineradores, porque pues Sí, no saben ni siquiera de dónde vienen, ¿no? Ni qué es. sí. Ujú. O como hay algunos casos, ¿no? Que uno separa la basura en su casa, en orgánica, inorgánica, las latas, y resulta que llega los señores con el camión de la basura y lo mezclan todo otra vez, ¿no? Va haciendo las bolsas en su camión. Bueno, tenemos más preguntas, doctora. Sí, Nuevamente Nancy Daggio nos pregunta, ¿cómo podemos contribuir a la economía circular? yo creo que sobre todo siguiendo estos pasos, ¿no? Como les decía, algunos que, si no es necesario, ahora sí que ser un poquito menos consumistas, sí, a veces incluso sacrificar nuestra comodidad, porque a veces pues vas por un café y se te olvida tu termo, ¿no? Pero si lo cargaras con más frecuencia o tus bolsas o si no necesitas pedir las cosas a domicilio, si tú puedes ir, pues yo creo que sobre todo evitarlo, ¿no? Creo que el mejor residuo pues es el que no se produce. Claro, claro. Sí, entonces, y ahí ya, pues, y ya, pues lo otro, así que también, pues, gracias a muchas de esas personas que trabajan en la basura, pues se puede llevar a cabo el reciclado, porque en muchos casos se trata de actividades rentables. Puedes vender las latas, el metal, esas personas son, vaya que ayudan bastante en este proceso. Muy bien. Tenemos aquí algunas otras, doctora. Sí. Tenemos, dice Greta García, ¿hay alguna alternativa para los desechos que no cumplen con la jerarquía de residuos? ¿O hay un plan futuro, perdón, o hay un plan en un futuro para que estos puedan ser reutilizados? Y Alexia Hernández también nos pregunta, ¿en algún futuro se podrá utilizar como biomasa otros desechos además de la madera? Sí, pero sobre todo nos estamos refiriendo a residuos agroforestales y también hay muchos que tienen que ver con también residuos del mar, también ahí se podrían valorizar. Y de lo que decía de los residuos, que algunos que no cumplen, que no se pueden valorizar, pues sí, finalmente estos van a los rellenos sanitarios. Y es que en realidad es muy, muy costoso la valorización. Les voy a poner un ejemplo de que sucedió en la Ciudad de México. Hace poco hicieron una licitación para proponer un proyecto para la valorización y pues resulta que esos son demasiados costos, es muy, muy costoso. Entonces la Ciudad de México optó por más irse por el proceso del reciclado. Bueno, podemos hacer centros de reciclaje e intercambiarlos por comida para que la gente traiga sus plásticos, su vidrio, madera. Y sí, o sea, no son tampoco tan malos, pero pues en un futuro tal vez la iniciativa privada, y ya sé que hay algunas que están interesadas en aprovechar esa área de oportunidad, ¿no? Para el termovalorizado. Claro. Aquí tenemos algunas preguntas que de alguna forma están relacionadas, Sí. doctora. Shirley Paola nos dice, ¿cuáles serían las alternativas para disminuir el consumo de cubrebocas y equipo de protección debido a la pandemia del COVID-19? ¿Realmente se podría disminuir su consumo? Y luego, Erika León nos dice, aparte de hospitales, ¿qué industria genera más basura? María Sag nos dice, ¿cómo podría el sector salud reducir sus desechos? Jazz García nos pregunta, ¿en qué puntos del planeta se concentran más estos desechos tóxicos? Uy, Christopher Leonardo dice, ¿qué tipo de cubrebocas contamina más? ¿Sí? Son preguntas que son muy similares, bueno, que tienen algo en común. pues ahora sí que mejor cubrebocas el que no se usa, ¿no? Si no sales ahora sí mucho, pues también evitas el uso del cubrebocas. Pero pues si ya tienes que salir y usas el cubrebocas, pues yo creo que es bueno el de tela. Pero recuerden, pues este de tela también muchas veces son estas fibras que liberan microplásticos y pues de alguna manera también estás contaminando. Pero pues
yo creo que esa sí sería tal vez la mejor alternativa. Y ¿dónde se concentran más los residuos? No sé si se refiere a como a nivel mundial. Pues creo que depende mucho de las corrientes estas marinas, ¿no? Que al final hay unas partes donde se han encontrado grandes cantidades de desecho, pero es así, no lo recuerdo exactamente dónde es. Ujú. Pues bueno, primero estaban muy tímidos los alumnos Sí, y entonces yo creo que vamos a dar cierre con estas últimas dos, doctora. sí. Giselle nos dice, una pregunta, ¿las energías limpias contaminan menos o más que el petróleo? Ya que he escuchado que cuando se acaban emiten radiaciones nucleares. ¿Esto será mejor en un futuro? Ya que las radiaciones nucleares contaminan 4 veces más que el petróleo. Y Greta García nos dice, si se tomara en cuenta un equilibrio, si se tomara en cuenta un equilibrio, el daño de residuos en confinamiento y los que se reutilizan, realmente vale la pena y se sale ganando o se acumula y se tiene o se tendrá un límite en un futuro en cuanto podamos nosotros reutilizar productos. Oh, sí, están bastante complejas, ¿no? Pero a ver, las energías limpias han funcionado en muchos países. En México, evidentemente, estamos en una etapa muy temprana y es difícil, y menos cuando, sobre todo el gobierno, no ha optado mucho por apoyar este tipo de iniciativas, ¿no? Y son muy costosas, las energías limpias son muy, muy costosas, por lo mismo de que no reciben los mismos incentivos y aún falta muchísima investigación. Y bueno, cuando hablas de la energía obtenida a través de la radiación, pues creo que es la energía más limpia, pero obviamente implica toda una serie de riesgos, ¿no? Si no se sabe manipularlo, pues puede ocurrir un desastre, ¿no? Ya lo, como ya lo hemos vivido anteriormente. ¿Y La, cuál era la otra que nos decía que si se tomara en cuenta el daño de residuos en confinamiento, si se tomara en cuenta un equilibrio, el daño en residuos en confinamiento y los que se reutilizan realmente vale la pena y se sale ganando o se acumula y se tiene o se tendrá un límite en un futuro en cuanto podremos nosotros utilizar productos? O sea, creo que dice que si estamos en confinamiento, habrá más o menos residuos y si vale la pena Sí. acumulamiento, ¿no? Yo creo que sí, obviamente va a haber más residuos, pero también hay más alternativas que han surgido, pues los bioplásticos, plásticos que se degradan con mayor facilidad, materiales más duraderos, que pues es bueno, sí, a muchos sí se desechan, ¿no? Pero es más difícil que tú logres desechar. Sí, entonces, Bueno, pues sí, van a surgir alternativas, y eso sí, lo estamos viendo, ¿no? Como les digo. claro. Sí, somos muy resilientes y seguro van a surgir otras. Dice Greta que se refiere a los residuos tóxicos que no se pueden utilizar y entonces se mandan a confinamientos. Pues a eso se refiere con si valen la pena y se sale ganando, se acumula o se tendrá un límite en un futuro cuando en cuanto podremos nosotros utilizar productos. Y finalmente, doctora, ya para cerrar porque este ciclo de preguntas, Sí, Nancy Daggio, que ha estado, espero estar pronunciando bien su apellido, que ha estado muy, muy activa, nos dice si el cubrebocas reutilizable ayudaría a esa economía circular de la que usted nos habló. sí, sí, claro, yo creo que en parte sí. Y bueno, pues también otras que tienes que utilizar agua para lavarlo y pues también es uno de los grandes problemas de la ciudad, ¿no? Entonces, Claro, sí. Pues yo creo sí, que en pero sí cuanto tal a vez es la esto de mejor la opción. basura, sí, como usted dice, siendo un país tan poblado, el mejor residuo es el que no hacemos, ¿verdad? Entonces tendremos que ser más selectivos para Dagio, me dice que se pronuncia Dagio. Gracias, Nancy. Para poder, pues, saber qué utilizar y si lo podemos utilizar varias veces antes de poderlo tirar. Doctora, su plática ha sido muy interesante y nos ha despertado, pues, de algo de lo que tenemos que hacer para no tener más acumulación de basura.
Ha sido un gusto tenerlo aquí. Las preguntas de los chicos han estado muy bien dirigidas. Pues, profesor Virgilio, no sé si usted quiera dar unas últimas palabras de despedida a la doctora. Pues únicamente para finalizar, agradecer a la doctora Carmen Ortiz, a Alma Cortés del Instituto de Química que nos apoyan para este tipo de actividades. La verdad que muy interesante el tema del día de hoy, sobre todo porque es un tema que despierta polémica, despierta pasión incluso, y que si bien es cierto que en algunos ámbitos no se maneja mucho esto del reciclamiento, la sustentabilidad, pues por lo menos en el discurso de nuestros políticos existe la palabra. Entonces, pues esto también de alguna manera nos permite estar informados de las diferentes opciones que se tienen acerca de lo que es el manejo de los residuos, en fin. Y pues también algo muy importante y parte del objetivo de estas pláticas es el hecho de que están dirigidas para los alumnos, desde luego también para los compañeros maestros que nos acompañan, a los cuales les agradecemos también de paso, pero decía para los alumnos porque también lo que buscamos es mostrar el campo que existe dentro de la química, de dónde pueden ellos incursionar para el estudio de la química, dado que, bueno, estamos apostándole a que todos en 3 años o otros tal vez ya el próximo semestre estén en las facultades, y puede ser esto algo que les permita a ellos reforzar su idea acerca de la carrera que quieren estudiar, ¿sí? Igual puede ser un buen momento para que ellos reflexionen y digan, bueno, pues la química no es tan mala, ¿no? Y no es únicamente estar balanceando ecuaciones o estar conociendo la estructura del átomo, sino que va mucho más allá su campo de aplicación. Y eso, pues es lo que buscamos con estas pláticas, como que nuestros alumnos tengan un panorama muy amplio de lo que es el estudio de la química, y cómo gente muy joven como usted, doctora Carmen, pues están haciendo sus aportes en el estudio de la sustentabilidad, y que pues esperemos que en un futuro pues haya un impacto positivo acerca de todas las medidas que ustedes en sus estudios pues van generando y por lo tanto proponiendo. Y pues ya para cerrar, les reitero mi agradecimiento, doctora Carmen Ortiz. Esperemos que no sea la única vez, que haya otras, y desde luego a Alma Cortés el apoyo que siempre nos están brindando, y agradecer a todos los compañeros maestros que nos acompañaron el día de hoy, a mis compañeros jefes de sección que están por aquí también presentes, y a los alumnos por darse el tiempo para estar en esta plática, y que también pues esperamos genere ustedes alguna reflexión acerca de lo que estamos viviendo en la actualidad. De mi parte sería todo. Buenas tardes a todos ustedes, estimados alumnos, estimados compañeros, y pues los invitamos para que nos acompañen en las futuras pláticas que tenemos programadas, y esperamos vernos pronto nuevamente. Muchas gracias. Profesor Virgilio, Maestra Tere, sí, adelante. Antes de retirarnos y despedir a la doctora, darle un aplauso virtual por su presentación, por su trabajo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Un gusto estar con ustedes. Fue un gusto escucharla. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, los amo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego a todos.